Bueno, pues de este asunto vamos a hablar con Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, que ya nos puede atender. Señora Delgado, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, usted ya ha dejado claro que no se progresó en esa conferencia sectorial y que se trata de un paso atrás. ¿Está usted decepcionada? Sí, bueno, yo lo que hablaba de un paso atrás es por la sensación con la que salimos de la conferencia sectorial, que parece como si todo lo que esta comunidad autónoma ha venido hablando durante todos estos meses, este año y medio, es pues como si fuera la primera vez que se decía allí en la conferencia sectorial de ayer. Por eso decía lo del paso atrás, porque daba la sensación de que estuviéramos explicando por primera vez la situación que estamos viviendo en Canarias y por qué necesitábamos de la cooperación de todas las comunidades autónomas y del Estado para resolver este problema que ya el Tribunal Constitucional ha dicho que es un problema que excede de una única autonomía y que es un problema de Estado, y como tal todo el aparato del Estado, comunidades autónomas, el Estado, el propio Gobierno del Estado, ayuntamientos, diputaciones y cabildos tenemos que ir de la mano para solucionar este tema. Por eso decía yo que entendía evidentemente el Real Decreto tiene una hoja de ruta marcada y sabemos que el Ministerio, los diversos ministerios implicados van a seguirlo a rajatabla y eso nos da esa tranquilidad de que eso se va a seguir así, pero cuesta mucho hacer entender al resto del Estado español, al resto de comunidades autónomas, al resto de administraciones, que lo que está ocurriendo en Canarias y también en Ceuta ahora mismo es una situación que nos desborda y que tenemos que darle esa solución ya de una vez y cuanto antes. Nosotros esperamos, como ha dicho también la ministra, que antes del verano esto esté en funcionamiento y se procedan a hacer esas primeras derivaciones lo antes posible, que es lo que nos va a asegurar este Real Decreto. Claro, lo que pasa es que ahora la situación cambia, vuelve a haber enfrentamiento, todo esto va a provocar, consejera, que se dilate, dice usted, el verano. Yo no sé si ahora, teniendo en cuenta que el verano está casi a la vuelta de la esquina, se va a poder realmente proceder cuando menos a derivar a algunos de estos chicos, y precisamente ahora que la situación está un poquito mejor, que van llegando menos migrantes por las circunstancias en el Atlántico, ¿no? Sí, bueno, claro, ahora estamos en un momento, digamos, propicio porque evidentemente no ha habido llegadas en las últimas semanas y eso propicia el que si se empiezan a hacer derivaciones desde ahora mismo, pues pudiéramos estar los centros un poco menos saturados de cara al verano y a las posibles llegadas que ustedes saben que siempre a partir del verano comienzan. Lo que nosotros sí entendemos es que hay que aplicar ese Real Decreto, seguir los pasos que establece el Real Decreto. Ahora hay que hacer un reglamento pues que fije un poco todo ese desarrollo normativo, digamos el día a día de cómo hacer esos traslados, de cómo hacer esas derivaciones, de fijar esa contingencia migratoria, de fijar ese cupo por comunidades autónomas, más que para lo que se les va a solicitar en 10 días de plazo a las comunidades autónomas para que aporten esos datos que faltaban, pues todo el tema de la financiación también se tiene que reflejar en ese documento de desarrollo normativo que permita seguir esa hoja de ruta del Real Decreto, y ahí vamos a estar de la mano con el Estado en todo lo que podamos ayudar desde Canarias. Nosotros seguimos pues, haciendo toda la documentación necesaria que pudiera necesitar ese menor para hacer ese traslado, esa derivación, y en eso estamos. Nosotros seguimos también vigilantes de que todo esto se cumpla y siguiendo ese desarrollo normativo. Por cierto, estamos hablando con usted y no queremos dejar pasar, tocar el tema del asilo, de ese auto del Tribunal Supremo que obligaba al Estado a hacerse cargo de los menores migrantes que están aquí en las islas y que han pedido asilo. ¿Se sabe algo? ¿Se están dando pasos o sigue la situación estancada? Bueno, nosotros, al igual que el Estado, hicimos alegaciones a ese auto del Tribunal Supremo, a esas medidas cautelares. Nosotros estamos en disponibilidad
de colaboración y cooperación con el Estado para resolver, pero está clarísimo que lo que decía el Supremo es que esos menores tienen que estar en el Sistema Nacional de Protección Internacional. Eso es un tema del Estado y el Estado es el que tiene pues que decirle al Supremo cómo va a ser todo ese proceso, y nosotros estamos a la espera y siempre eso, mostrando toda la colaboración del Estado para poder cumplir ese auto del Supremo y bueno, y a la espera también que el Supremo se determine porque claro, esto era una medida cautelar, pues ahora queda la decisión final del Supremo en esta materia, ¿no? Y nosotros ahí, respetuosos siempre con la justicia y con lo que aplique esa justicia. Siempre nosotros lo que vamos a insistir es que estos menores migrantes tienen unos derechos diferentes al resto de menores migrantes no acompañados. Hay unas leyes y unas normativas internacionales que dicen cómo se tiene que actuar y nosotros solo pedimos que se actúen y que esos menores estén bajo el Sistema Nacional de Protección Internacional y puedan todos sus derechos verse reflejados y se pueda llevar a cabo, por el bien del interés superior del menor, darle todos los derechos que le corresponden como persona asilada o refugiada. Bueno, pues veremos qué pasa con estos chicos que se deben acoger a esa situación de asilo, consejera, también con los menores migrantes que deben ser distribuidos por las comunidades autónomas. Pero hay otro asunto que nos interesa hablar con la consejera porque el pasado mes de marzo 5 mujeres, Dorín, Eva, Andrea, Juana, Diana, Carolina, esta última aquí en Canarias, pues son 11 en lo que va de año, han fallecido víctimas de violencia de género. Y por eso el Ministerio de Igualdad convocó, van a verlo, un comité de crisis. Estaba el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas y la ministra Ana Redondo dice que la protección de las supervivientes es ejemplar, pero que hay que reforzar la prevención. Pide que haya mayor número de campañas en los colegios, en los centros de salud para prevenir, para detectar casos de violencia machista. Y yo le pregunto a la consejera, este asunto imaginamos que también les preocupa. Es verdad que hay un caso que sitúa a Canarias también, una de estas personas víctimas de violencia de género. Hay que hacer más campañas, hay que hacer más prevención. ¿De qué manera? Sí, bueno, cada vez que se produce más de cinco o más asesinatos machistas en un mes, se convoca este comité de crisis. Pues el mes de marzo fue especialmente violento otra vez contra las mujeres y bueno, se convocó ayer, estuvo presente la directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Brito, bueno, y ahí lo que se determinó es que los pasos que estábamos dando dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género son pasos firmes, son pasos muy buenos los que se están dando por parte de las comunidades autónomas, pero bueno, sí es verdad que hay que analizar, se analizó qué más podíamos hacer, esas campañas. Nosotros tenemos trabajo con todo el tema de el programa, tanto el programa Bicácaro como el programa de coeducación en las escuelas, pues mucho trabajo de trabajo con los jóvenes que son el presente y el futuro de la sociedad canaria, pues un poco reforzando todas esas planes de igualdad, todas esas, sobre todo también el discernir que lo que le está pasando a tu compañera o lo que tú estás viendo que está realizando tu compañero con otra compañera puede ser violencia de género. Eso nos ha llevado al crecimiento de llamadas por parte de los jóvenes, pues poniéndonos en conocimiento un caso de violencia de género, o que han percibido que lo que le está pasando a su amiga, a su amiga en su entorno, a su familiar es violencia de género, y eso significa que nuestras jóvenes se están dando cada vez más cuenta de que esas pequeñitas cosas que parecían una cuestión tal son violencia de género. Entonces hay que seguir reforzando eso. Nosotros estamos en ese camino, tanto desde el área del Instituto Canario de Igualdad como también en el área de juventud, con todas esas políticas de prevención de las violencias de género dentro del Pacto de Estado, y yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. También estamos ahora con la apertura de los centros de crisis 24 horas. Mañana vamos a hacer la apertura de ese centro de crisis para víctimas de violencia sexual
en la isla de Tenerife. Vamos a establecer los 5 centros de crisis establecidos por ese pacto con el gobierno del Estado español y en la última conferencia sectorial de igualdad la ministra nos felicitó por todo ese gran trabajo que hemos hecho a lo largo de todos estos meses para poder poner en marcha esos centros de crisis que también nos van a ayudar en esa formación, en esa divulgación y en esas campañas de sensibilización en toda esta materia. El primero que se va a abrir es esta tarde, ese centro de crisis en Tenerife. Sí, perdón, esta tarde, que ya con esto de que me venía ayer de Madrid y he tenido que retrasar el viaje a hoy porque ayer no pudimos salir por la terminación tarde de la conferencia sectorial, pues ya no me sitúo en el día que estoy. Sí, efectivamente es esta tarde a las 4 de la tarde. Pues Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos en Buenos Días Canarias. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes.